Los destellos de las cámaras atravesaron el aire de Manhattan como un rayo, rodeando a Olivia Bennet con una intensidad implacable. La directora ejecutiva de la Fundación Bennet se vio acorralada por un enjambre de paparazzi afuera del centro comercial Westfield. Sus preguntas sobre las acusaciones de malversación de fondos cayeron como balas. Ella se tambaleó hacia atrás mientras la multitud se acercaba más y su tacón de diseñador se enganchó en el pavimento. Fue entonces cuando Jackson Reed, exsoldado de las fuerzas especiales, instintivamente se interpuso entre ella y el caos, creando un escudo humano con sus anchos hombros y su presencia firme. Su hija, Lily, le agarró la mano con los ojos muy abiertos por el miedo. Jackson Reed nunca planeó volver a ser el héroe de nadie. El exsoldado de 35 años había dejado esa vida atrás hacía 3 años cuando su esposa Sarah perdió su batalla contra el cáncer, dejándolo como el único cuidador de su hija, Lily. La cicatriz que recorría su mandíbula se había desvanecido con el tiempo, pero las heridas invisibles de la guerra y la pérdida permanecían grabadas más profundamente que cualquier lesión física. Cada mañana, se despertaba antes del amanecer, preparaba el almuerzo de Lily y guardaba dentro una nota con un simple mensaje de amor. A las 6:30, llegaba a Ironclad Fitness en Brooklyn, donde trabajaba como entrenador personal, un trabajo que apenas cubría el alquiler del modesto apartamento de 2 habitaciones que llamaban hogar. Los fines de semana, aceptaba trabajos de seguridad para complementar sus ingresos, siempre calculando mentalmente el coste de la educación futura de Lily. Le había prometido a Sarah que su hija tendría todas las oportunidades y Jackson Reed nunca rompió sus promesas. Los militares habían moldeado a Jackson de una manera que la vida civil nunca podría haberlo hecho. 8 años en las fuerzas especiales le habían enseñado a evaluar las amenazas instantáneamente, a tomar decisiones en fracciones de segundo y a proteger a los vulnerables a toda costa. Estas habilidades le habían sido útiles en zonas de combate en todo Afganistán, pero se sentían extrañamente fuera de lugar en Brooklyn, donde su mayor desafío diario era convencer a los clientes reacios a completar una serie más de burpees. Aún así, mantuvo la rutina disciplinada de un soldado. Carreras de 8 kilómetros al amanecer, comidas ricas en proteínas preparadas de manera eficiente y un hogar donde cada cosa tenía su lugar. Solo en sus sueños se derrumbó la fachada estructurada. Recuerdos de artefactos explosivos improvisados y la habitación del hospital de Sarah colisionando en un paisaje de pesadilla que él recorrió solo. Olivia Bennet llevaba sus propias cicatrices invisibles debajo de su pulido exterior. A los 38 años, había construido la Fundación Bennet desde cero después de que su hermano Michael, un ranger del ejército condecorado, se quitara la vida tras perder una batalla contra el trastorno de estrés postraumático, TEPT. Nacida en la aristocracia militar como hija de un general, Olivia rechazó el camino privilegiado que se le presentaba para crear algo significativo a partir de la tragedia de su familia. A pesar de su éxito, su ático de Manhattan permaneció escasamente amueblado. Pasó la mayoría de las noches durmiendo en el sofá de cuero de su oficina, rodeada de propuestas de subvenciones e informes financieros. Las recientes acusaciones de malversación de fondos amenazaron todo lo que ella había construido, y la confianza no llegó fácilmente para una mujer que había visto con qué rapidez la gente podía desaparecer de su vida. Su última relación seria había terminado hacía 2 años, cuando su entonces novio y director financiero de la fundación, William, eligió la ambición por sobre la integridad. Desde entonces, el trabajo se había convertido en su santuario y su prisión. La fundación había comenzado siendo pequeña, con solo Olivia y un asistente administrativo trabajando en una pequeña oficina en Midtown, pero había crecido hasta servir a miles de veteranos en todo el país. Proporcionaron asistencia para la vivienda, servicios de salud mental, capacitación laboral y programas de reintegración comunitaria. Cada historia de éxito se sentía como una pequeña victoria contra la oscuridad que se había apoderado de su hermano. Cada veterano que encontró el camino de regreso a la vida civil, un homenaje a la memoria de Michael.
La idea de que alguien hubiera robado dinero destinado a estos hombres y mujeres vulnerables hizo que Olivia se sintiera físicamente enferma. Ella había confiado plenamente en William, tanto a nivel profesional como personal, sin imaginar nunca que él pudiera traicionar su corazón y su causa simultáneamente. A la mañana siguiente del incidente en el centro comercial, Olivia se encontró parada afuera del Ironclad Fitness, con un café en la mano, convenciéndose a sí misma de que esto no había sido un error. Necesitaba agradecer al extraño que la había ayudado a escapar de la emboscada de la prensa, nada más. Cuando entró, el olor familiar de determinación y sudor la saludó. Sus ojos recorrieron la modesta instalación hasta que se posaron en una niñita con coletas de color cobre sentada en un pequeño rincón cerca del mostrador de recepción, concentrada intensamente en un libro de ejercicios de matemáticas. El reconocimiento se reflejó en el rostro de Olivia justo cuando Jackson emergió de la sala de profesores, quedándose congelado a mitad de paso cuando la vio. «Señora Bennet», dijo con un gesto profesional, disimulando rápidamente la sorpresa en sus ojos tras una compostura bien practicada. «¿Qué la trae por nuestro humilde establecimiento?» Olivia extendió la mano, notando los callos en su palma al temblar. «Quería agradecerle como es debido por lo de ayer. No mucha gente habría intervenido así». Jackson se encogió de hombros, un gesto que minimizó sus acciones y atrajo la atención de ella hacia la anchura de sus hombros. «Cualquiera habría hecho lo mismo». «Ambas sabemos que no es cierto», respondió Olivia, con la voz suavizada al mirar a Lily. «Tu hija también fue muy valiente». Un destello de orgullo cruzó el rostro de Jackson. Eso lo heredó de su madre. Las palabras tenían tal peso que Olivia reconoció de inmediato el lenguaje de la pérdida. Su conversación podría haber terminado ahí si Lily no hubiera levantado la vista, con el rostro iluminado al reconocerlo. «Eres la chica del centro comercial, la que perseguían las personas aterradoras». La suave reprimenda de Jackson sobre los inicios de conversación apropiados fue interrumpida por la risa genuina de Olivia. Un sonido que la sorprendió a ambas. Lo que comenzó como un simple agradecimiento se convirtió en una sesión de entrenamiento personal improvisada. Olivia afirmó que necesitaba mejorar sus habilidades para huir de los paparazzi. Mientras Jackson la guiaba en los ejercicios, intercambiaron pequeños fragmentos de sus vidas como desconocidos, intercambiando monedas desconocidas, comprobando su valor con cautela. Antes de irse, Olivia dejó una solicitud para un programa de becas en el mostrador. La Academia Westside tiene un excelente programa para niños superdotados. La fundación patrocina a varios estudiantes cada año. Miró a Lily, que ahora estaba absorta en un libro sobre estrellas y galaxias. Su hija parece excepcional. La expresión de Jackson se endureció al instante. El orgullo y la dignidad formaban un escudo más impenetrable que cualquiera que hubiera creado contra los paparazzi. «Estamos bien, señorita Bennet. No necesito caridad». «Esto no es caridad, señor Reed», replicó Olivia, mientras su máscara profesional se desprendía para revelar un destello de su propio orgullo obstinado. «Esto es gratitud. Hay una diferencia». Dejó la solicitud en el mostrador y salió, dejando a Jackson mirándola fijamente. El papel entre ellos era como un puente que ninguno estaba listo para cruzar. Durante las semanas siguientes, Olivia comenzó a visitar Ironclad Fitness con regularidad, alegando que la conveniente ubicación y el enfoque práctico de Jackson para entrenar se ajustaban a su horario y personalidad. De hecho, ansiaba la hora del día en que pudiera dejar de lado las crecientes presiones de la investigación de la fundación y simplemente concentrarse en el desafío físico que tenía por delante. Al principio, Jackson se mantuvo profesionalmente distante, pero las barreras entre ellos se fueron derrumbando a medida que continuaban sus sesiones. Billy se convirtió en el catalizador inesperado de su relación en desarrollo. La joven solía estar haciendo la tarea cuando Olivia llegaba, y pronto desarrollaron una rutina en la que Olivia la ayudaba con problemas de matemáticas mientras Jackson se preparaba para su sesión. Lily poseía una mente curiosa y un alma vieja,
y hacía preguntas que a veces tomaban a Olivia por sorpresa con su percepción. ¿Siempre quisiste ayudar a soldados como mi papá?, preguntó Billy una tarde. Mi maestra dice que deberíamos encontrar algo que nos guste y convertirlo en nuestra misión. Olivia se detuvo, considerando cómo responder con sinceridad sin mencionar el suicidio de su hermano a una niña de 7 años. A veces nuestras misiones nos encuentran, respondió finalmente, cuando menos lo esperamos. Jackson escuchó este intercambio y algo cambió en su actitud después. Empezó a compartir más sobre su servicio militar, la camaradería, el propósito, los desafíos de la reintegración civil, temas que solía evitar. Una noche, al terminar una sesión particularmente agotadora, le preguntó a Olivia sobre el trabajo de la Fundación con familias de veteranos, no solo con los propios veteranos. De hecho, es una laguna en nuestros programas, admitió, secándose el sudor del cuello. Nos centramos principalmente en las necesidades inmediatas de los veteranos: vivienda, atención médica, empleo, pero el sistema de apoyo que los rodea es igual de crucial para su recuperación. Jackson asintió con expresión pensativa. La familia también servía, a su manera. A la mañana siguiente, Olivia llamó a Jackson con una propuesta inesperada. Uno de los donantes de su fundación había denunciado haber sido seguido, y la preocupación por la seguridad aumentaba en torno a la investigación. Necesitaba a alguien de confianza que la acompañara a varias reuniones importantes como medida de seguridad adicional. Pagaría tu tarifa habitual de consultoría, por supuesto, añadió rápidamente. Jackson dudó solo un instante antes de aceptar, organizando que un colega cubriera sus sesiones de formación y que Lily se quedara con un vecino los días que él trabajara hasta tarde. En cuestión de días, se había integrado a la perfección en el mundo profesional de Olivia, estando presente en galas benéficas, reuniones de la junta directiva y cenas para donantes. En los momentos de tranquilidad entre eventos, sentados en coches o esperando en los vestíbulos de las oficinas, seguían construyendo puentes entre sus mundos, una conversación a la vez. Con la llegada de la primavera a la ciudad, su relación profesional se desarrolló junto con una amistad incipiente. Jackson se encontró compartiendo historias sobre Sarah que no había dicho en voz alta en años. Cómo bailaba en la cocina mientras hacía panqueques. Su pasión por la astronomía, que había inspirado el amor de Lily por las estrellas. La forma en que había afrontado su diagnóstico con una valentía inquebrantable. Olivia, a su vez, revelaba poco a poco aspectos de sí misma más allá de la pulida fachada de directora ejecutiva. Su infancia en bases militares por todo el mundo, su complicada relación con su padre, y finalmente, la verdad sobre el suicidio de Michael. Y cómo eso la impulsó a crear la fundación. Lily empezó a pasar las tardes en las oficinas de la fundación cuando las tareas de seguridad de Jackson coincidían con la salida de la escuela. El personal la adoptó rápidamente, proporcionándole un pequeño escritorio en la oficina de Olivia donde podía hacer la tarea y leer. Una tarde, Olivia regresó de una reunión y la encontró llorando en silencio en un rincón. Arrodillándose a su lado, Olivia le preguntó con dulzura qué le pasaba. Maddie dijo: «Soy rara porque no tengo mamá». Lily susurró, secándose los ojos con los puños. Dijo: «Las familias normales tienen mamás y papás». Olivia sintió un dolor agudo en el pecho. Los recuerdos de sus propias pérdidas infantiles afloraron inesperadamente. «¿Sabes qué?», dijo, abriendo el cajón de su escritorio y sacando un diario encuadernado en cuero. «Cuando estaba triste por mi hermano, empecé a escribir recuerdos de él para no olvidar nunca las cosas buenas». Dejó el diario en manos de Lily. A veces las personas que amamos no pueden quedarse con nosotros, pero podemos mantenerlas cerca de otras maneras. Al día siguiente, Olivia le regaló a Lily una bufanda azul marino nueva, casi idéntica a la que tanto apreciaba de su abuela. «Todos necesitamos algo que nos haga sentir valientes», explicó, ayudando a Lily a ponérsela sobre los hombros. «Esta puede ser tu capa de superhéroe cuando necesites coraje». Jackson presenció este intercambio desde la puerta,
con una expresión indescifrable. Más tarde esa noche, después de que Lily se durmiera, le envió a Olivia un simple mensaje. Gracias por recibirla. 3 palabras que contenían mucho. La auditoría de la fundación estaba a punto de finalizar cuando Olivia recibió la devastadora noticia. William Harrington, su exnovio y exdirector financiero de la fundación, había estado desviando fondos de los programas de asistencia a veteranos a cuentas en el extranjero. Mientras se preparaba para una reunión de emergencia de la junta directiva para abordar los hallazgos, Olivia escuchó a Jackson hablando por teléfono en la sala de conferencias contigua, con voz baja pero intensa. Necesito que publiques esta historia, Mike. Una exposición completa de los negocios de Harrington, incluyendo las cuentas en el extranjero en las Islas Caimán. Los documentos que te he enviado deberían proporcionar pruebas suficientes para que tu editor le dé el visto bueno. Hubo una pausa. No, ella. No sabe que te estoy hablando. Dejémoslo así por ahora. La sangre desapareció del rostro de Olivia cuando la insinuación se apoderó de ella como una sombra fría. Jackson, el hombre al que había acogido en su vida profesional y personal, el hombre que tenía acceso a documentos confidenciales de la fundación, el hombre en el que había empezado a confiar, estaba filtrando información a la prensa. La historia se repetía de la forma más cruel posible. Empujó la puerta de la sala de conferencias, con una expresión de hielo. ¿Entonces de esto se trataba? ¿Ganarme mi confianza para obtener información privilegiada? ¿Protegerme de esos fotógrafos era solo parte de tu estrategia a largo plazo? Jackson se giró, con el teléfono aún en la mano. La confusión dio paso rápidamente a la comprensión al comprender lo que ella había oído. Olivia, esto no es lo que piensas. Mike es un viejo compañero del ejército que trabaja para el tribuno. Lleva meses investigando a Harrington. Ahórratelo. Olivia lo interrumpió. Años de decepción endurecieron su voz. Te traje a mi fundación. Recibí a tu hija en mi oficina. Confié en ti. Las últimas palabras surgieron como apenas un susurro, la profundidad de su traición evidente en su silencio. Si me dejara explicar. Sus servicios ya no son necesarios, señor Reed, interrumpió ella, volviendo a su forma de hablar formal como una armadura. Seguridad lo acompañará a la salida. Su pago final será procesado por recursos humanos. Ninguno de los dos notó a Lily de pie en el pasillo, con su nueva bufanda azul marino apretada con fuerza entre sus pequeñas manos, lágrimas corriendo silenciosamente por su rostro al presenciar el colapso de algo que apenas había comenzado a desear. Los días posteriores al despido de Jackson se convirtieron en 2 semanas de silencio. Regresó a su puesto de tiempo completo en Ironclad Fitness, entregándose a su trabajo con renovada intensidad, como si el agotamiento físico pudiera ahogar la decepción. Evitaba la cobertura informativa del escándalo de la fundación, cambiando de emisora cada vez que se mencionaba, pasando de largo los titulares en su teléfono. Lily se había vuelto retraída, ya no hablaba de su día ni preguntaba cuándo volverían a ver a Olivia. La bufanda azul marino permanecía guardada en su mochila, ni usada ni desechada, existiendo en el mismo limbo que su conexión rota con Olivia. Capítulo 10. La grabación involucra a los exmiembros de la Fuerza Aérea Lily Moy y Thomas Armadale, quienes intentan sobrellevar el régimen. Por las noches, cuando Lily dormía, Jackson se sentaba en su pequeño balcón con vistas a las calles de Brooklyn, bebiendo una cerveza y repasando mentalmente el enfrentamiento. Debería haberle contado a Olivia antes sobre su conexión con Mike. Debería haber sido transparente sobre sus sospechas sobre Harrington. Pero tras años en las fuerzas especiales, el secretismo y la compartimentación se habían vuelto instintivos. La información se compartía según la necesidad, y se había convencido de que proteger a Olivia de revelaciones potencialmente dolorosas era la mejor manera de proceder. Ahora comprendía que, al intentar protegerla, había reforzado sin querer sus temores más profundos sobre la confianza y la traición. En su oficina de Manhattan, Olivia trabajaba 18 horas al día para contener los daños del escándalo.
La auditoría había confirmado sus peores temores. William Harrington había malversado casi $2 millones en 3 años, fondos que deberían haber financiado la vivienda y la atención médica de veteranos heridos. La junta directiva la había apoyado. Pero la confianza de los donantes se vio afectada, y la prensa siguió especulando sobre cómo semejante fraude pudo haber pasado desapercibido durante tanto tiempo. Cada noche, Olivia se dormía en el sofá de su oficina, demasiado agotada para regresar a casa, solo para despertar unas horas después con renovada determinación de rescatar lo que quedaba del legado de su hermano. El 15º día, mientras buscaba una gran propuesta extraviada, Olivia descubrió el diario de Lily encajado entre carpetas en el cajón de su escritorio. La pequeña debió haberlo olvidado durante su última tarde juntas. Olivia dudó, respetando la privacidad de la niña, pero algo la impulsó a abrir la tapa de cuero. Dentro, con una cuidadosa caligrafía de 2º grado, Lily había creado un libro de cosas importantes. Las primeras páginas contenían recuerdos de su madre, cómo cantaba mientras cocinaba, cómo podía nombrar cada constelación, las galletas especiales que hacía cuando Lily estaba triste. Las entradas posteriores hablaban de Jackson, sus cuentos para dormir, su paciente ayuda con las tareas, como a veces aún preparaba 3 platos en la cena antes de recordar. Las entradas más recientes, sin embargo, trataban sobre Olivia. La señorita Olivia me enseñó hoy a dividir. No me hace sentir tonta si no entiendo al instante. En otra página se leía: papá sonrió de verdad cuando la señorita Olivia contaba la historia de su perro que se comió sus zapatos. Él ya no sonríe mucho de verdad. La entrada final contenía un dibujo, una niña de la mano de un hombre alto y una mujer con cabello castaño como el de Olivia. Debajo, Lily había escrito: ¿por qué los adultos siempre se van? Primero mamá y ahora Olivia. Las lágrimas nublaron la visión de Olivia mientras cerraba el diario. El peso de la inocente esperanza de una niña caía pesadamente sobre sus hombros. ¿Se había apresurado demasiado al juzgar a Jackson? Sus propias traiciones pasadas habían teñido su percepción tan completamente que no podía ver la posibilidad de la inocencia. Ella tomó su teléfono, pero luego lo dejó. El orgullo y la incertidumbre formaban una barrera tan impenetrable como la que Jackson había erigido alrededor de él y Lily. Esa misma noche, Jackson recibió una llamada inesperada de Martin Walsh, el asesor legal de la Fundación Bennett. Señor Reed, necesitamos su testimonio para el caso contra William Harrington. Los artículos que publicó su amigo se han vuelto centrales en la estrategia de la Fiscalía, y necesitamos establecer la cadena de evidencia. Jackson aceptó testificar, dejando en claro que su cooperación era por el bien de la justicia, no como un favor a Olivia. La mañana de la declaración, se vistió con su único traje, el que había usado en el funeral de Sarah, y le pidió a su vecino que cuidara a Lily durante el día. Cuando se arrodilló para despedirse de su hija, ella le rodeó el cuello con sus brazos con una intensidad inusual. ¿Vas a ver a la señorita Olivia hoy?, preguntó con voz débil pero esperanzada. Jackson le acarició el pelo, eligiendo las palabras con cuidado. Sí, pero es para asuntos de adultos. A veces las personas pueden ayudarse mutuamente, incluso cuando aún están resolviendo sus problemas. En la sala de declaraciones, Jackson brindó un testimonio detallado sobre los documentos que había descubierto mientras trabajaba en seguridad en la fundación. Explicó cómo su amigo militar, Mike, había reconocido el nombre de Harrington de otra investigación de fraude financiero que los había llevado a colaborar. Durante su testimonio, mantuvo una compostura profesional, sin mirar ni una sola vez directamente a Olivia, quien permanecía sentada en silencio al final de la mesa de conferencias. Cuando le preguntaron por qué no había expresado sus preocupaciones directamente a la señora Bennett, Jackson hizo una pausa. Tenía pruebas, pero no evidencias, dijo finalmente. La señora Bennett ya había sufrido la traición de alguien en quien confiaba. Quería estar seguro antes de añadir más carga. Al concluir la declaración, Olivia se acercó a él en el pasillo,
con su máscara profesional firmemente puesta a pesar de la incertidumbre en sus ojos. Gracias por su testimonio. Será invaluable para el caso. Jackson asintió, con la misma expresión cautelosa. No lo hice por agradecimiento. Lo hice porque era lo correcto. Se giró para irse, pero dudó. ¿Cómo está? ¿Aguantando todo? Una simple pregunta, evidencia de que aún se preocupaba por su bienestar a pesar de todo, casi quebró la compostura de Olivia. He sobrevivido a cosas peores, logró, repitiendo las palabras que él había usado una vez sobre sus propias luchas. Esa noche, Jackson encontró un papel en la encimera de la cocina que no estaba allí cuando se fue. La tarea escolar de Lily sobre héroes. Su primer pensamiento fue que había escrito sobre él o quizás sobre su madre. Pero al seguir leyendo, se dio cuenta de que había escrito sobre él y sobre Olivia. Mi papá es valiente porque sigue adelante incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Ella había escrito, esto es difícil. La señora Olivia es valiente porque ayuda a las personas que sufren, aunque a ella también le rompan el corazón. Ambos me enseñaron que ser fuerte no significa no llorar nunca. Significa levantarse después de llorar. Jackson se sentó pesadamente a la mesa de la cocina, mientras la sabiduría de su hija lo invadía como una ola. Cuando se había vuelto Lily tan perspicaz y como él no se dio cuenta de que al tratar de protegerla de más pérdidas, tal vez le había negado las conexiones que ella necesitaba para sanar. A la mañana siguiente, sacó la solicitud de beca para West Side Academy del cajón de su escritorio, donde había permanecido desde aquel primer día en el gimnasio. Lo miró fijamente durante un largo momento antes de comenzar a completarlo, su naturaleza práctica en guerra con su orgullo. Lily merecía todas las oportunidades y su terquedad no debería ser un obstáculo para su futuro. Mientras completaba los formularios, detallando los logros académicos y los desafíos personales de Lily, Jackson se dio cuenta de que estaba haciendo más que solicitar una beca. Estaba dando el primer paso hacia la reconstrucción de un puente. Al otro lado de la ciudad, Olivia estaba tomando una decisión similar mientras leía la última cobertura de prensa del escándalo de la fundación. Los artículos de Mike Carson en el Tribune habían sido exhaustivos y justos, destacando la rápida respuesta de la fundación al descubrimiento del fraude mientras centraban la culpa directamente en Harrington. Un párrafo le llamó la atención. Fuentes cercanas a la investigación atribuyen a un exconsultor militar anónimo la primera identificación de las transacciones sospechosas y su posterior revelación. Ella supo inmediatamente que se refería a Jackson y que Mike había mantenido deliberadamente su nombre fuera de la prensa, no las acciones de alguien que explota una fuente para una historia sensacionalista. La gala anual de recaudación de fondos de la Fundación Bennett llegó en una fresca tarde de otoño. La élite de Nueva York se reúne para apoyar las causas de los veteranos mientras evalúa sutilmente si la organización ha superado su reciente escándalo. Olivia se encontraba en la entrada del salón de baile, saludando a los donantes con un encanto practicado mientras calculaba mentalmente cómo cada conversación podría traducirse en un apoyo continuo. Estaba a mitad de la descripción de un nuevo programa de rehabilitación cuando vislumbró una figura familiar al otro lado de la habitación. Jackson Reed con un traje gris carbón, guiando suavemente con su mano a Lily, que llevaba un vestido azul marino con su bufanda exhibida orgullosamente alrededor de sus hombros. No habían sido invitados. Jackson había comprado las entradas con dinero que había estado ahorrando para el fondo universitario de Lily, una decisión que no había racionalizado del todo ni siquiera para sí mismo. Se abrieron paso entre la multitud hasta que llegaron frente a Olivia, cuya sonrisa profesional se había congelado en su lugar. Señorita Bennett, comenzó Jackson formalmente, pero Lily dio un paso adelante antes de que pudiera continuar, tendiéndole una pequeña caja de regalo envuelta en papel plateado. Te hicimos algo, dijo simplemente. La franqueza de los niños al atravesar las complicaciones de los adultos. Con manos ligeramente temblorosas, Olivia abrió la caja y encontró la bufanda azul marino de Lily, ahora adornada con pequeñas estrellas bordadas en los bordes. Son como las estrellas que guían a los soldados a casa, explicó Lily,
con los ojos brillantes de significado. Papá me enseñó a coserlos. Jackson permaneció a una distancia respetuosa, observando el intercambio con silenciosa intensidad. Cuando Olivia lo miró con preguntas en sus ojos, él dio un paso adelante y le entregó un sobre. La solicitud de beca de Lily para la Academia Westside, dijo en voz baja. No porque necesitemos ayuda, sino porque ella merece todas las oportunidades. Olivia aceptó el sobre, dijo con un nudo en la garganta. Creo que te debo una disculpa, dijo en voz baja. Jackson meneó la cabeza. No, lo que nos debemos mutuamente es un nuevo comienzo. Extendió la mano, no como un gesto formal, sino como una ofrenda. Hola, soy Jackson Reed, exsoldado, padre a tiempo completo y héroe ocasional cuando la situación lo requiere. Una sonrisa genuina rompió la compostura de Olivia cuando tomó su mano. Olivia Bennett, dirijo una fundación, trabajo demasiado y a veces juzgo demasiado rápido. Lily los miró, la satisfacción escrita en sus pequeños rasgos. ¿Significa esto que podemos volver a ser amigos? Creo, dijo Olivia, arrodillándose para encontrarse con Lily a la altura de los ojos. Significa que nunca nos detenemos realmente. Cuando el invierno dio paso a la primavera, un nuevo ritmo se estableció en sus vidas. Lily comenzó a asistir a la Academia Westside, prosperando gracias al plan de estudios avanzado de la escuela. Jackson aceptó la oferta de Olivia de unirse al personal de la fundación y desarrollar un nuevo programa específicamente para familias militares. La brecha que habían identificado meses antes durante una sesión de entrenamiento, y Olivia se encontró pasando más fines de semana en Brooklyn, uniéndose a los Reed para noches de películas y almuerzos de domingo, mientras su penthouse se sentía cada vez más vacío en comparación. 6 meses después, Jackson y Olivia se sentaron uno al lado del otro en el auditorio de la Academia Westside, observando cómo la clase de Lily presentaba sus proyectos de servicio comunitario. La Fundación Bennett no solo se había recuperado del escándalo, sino que había emergido más fuerte con un nuevo programa diseñado específicamente para apoyar a las familias militares, no solo a los propios veteranos. Jackson ahora trabajaba a tiempo completo para la fundación, desarrollando programas de acondicionamiento físico y reintegración para miembros del servicio que regresaban, mientras también codirigía grupos de apoyo para padres solteros. Habían creado algo que ninguno de los dos había previsto, una asociación basada en el respeto mutuo y un propósito compartido. Cuando Lily subió al escenario, con su bufanda azul marino, ahora un sello personal, colocada con confianza sobre sus hombros, comenzó a presentar su proyecto para construir nuevas familias. Entre el público, Jackson tomó la mano de Olivia y sus dedos se entrelazaron de forma natural y cómoda. En el bolsillo de su chaqueta estaba la vieja nota que había llevado durante años: protege lo que más importa. Recientemente, Olivia había añadido sus propias palabras debajo de las de él: y deja que otros te protejan. Cuando Lily concluyó su presentación con una cita sobre cómo las familias se construyen a través del amor, no solo de la sangre, miró directamente a Jackson y Olivia. Su sonrisa contenía toda la sabiduría de un niño que comprendió que a veces las heridas más profundas crean espacio para la mayor sanación. El pañuelo azul marino alrededor de sus hombros captó las luces del escenario mientras hacía una reverencia, transformando la simple tela en algo luminoso. Un símbolo de pérdida transformado en conexión. De caminos rotos que conducen a destinos inesperados. Del coraje silencioso que se necesita para comenzar.